¿Qué tal? Buenos días, disculpen la demora. Entonces, los siguientes minutos vamos a hablar en cuanto a cáncer de testículo en concreto. Cáncer de testículo, entonces, como ya comentó la doctora, bueno, estos son los temas que vamos a comentar así muy brevemente. La presentación toda suya, si gustan, se las paso sin ningún problema. Cáncer en general, hablamos de factores de riesgo, gente que fuma, gente que está obesa, con una mala alimentación o con una carga genética. En general, eso es como factores de riesgo para cáncer. Sin embargo, cáncer en testículo en particular tiene unas peculiaridades. Se presenta precisamente en personas jóvenes, segunda, tercera, cuarta década de la vida. Algunos ejemplos, si ahorita por tema del mundial recordarán al buen Robben hace unos años. Robben, para quien no sabía, tuvo cáncer de testículo en el 2004. Un ciclista también muy famoso, ahorita quizás un poco ensuciado por algunas situaciones que le han venido aconteciendo, pero también el buen Armstrong tuvo también cáncer de testículo. Y son en general personas, pues, por otra cosa, saludables, delgadas, hacen ejercicio, en general con buenos hábitos, y aún así son personas que tienen susceptibilidad a desarrollar este tipo de tumores. Eso es tema relevante. Entonces, cáncer de testículo, en general, cáncer de testículo, cuando hablamos, en general de cualquier cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmón, lo que estamos hablando realmente son de síndromes de distintas tumoraciones, células neoplásicas, que lo único que tienen en común entre ellas es que crecen del mismo órgano. Por ejemplo, una tumoración de la mama, en general, pues hablamos cáncer de mama, pero dentro de ellas podemos tener tumores o otros tipos de tumores. Sarcoma de la mama, porque hay fibras musculares a final de cuentas, hay piel, puede haber melanoma en la mama, o puede haber metástasis a la mama, pues, por ejemplo. En testículos sucede algo semejante. Aunque el órgano tal cual es pues único, dentro de su interior cuenta con distintos subtipos de células y cada una de esas células pueden generar distintos tipos de tumores. En general, cuando hablamos cáncer de testículo, el 95% de las ocasiones nos vamos a dirigir o vamos a estar hablando en cuanto a tumores de células germinales. No obstante, hay que recordar que algunas otras células, como las células de Leydig o células de Sertoli, también puede generar tumores a nivel local. En esos, bueno, pues es un conveniente saber que existen. Sin embargo, para términos prácticos, cáncer de testículo, estamos hablando de cáncer de células germinales y así nos vamos a dirigir entre el resto de la plática. Entonces, cáncer, numeritos, siempre es bueno saber de numeritos, o sea, a qué nos estamos enfrentando, a qué se van a enfrentar o a qué nos vamos a estar enfrentando en las siguientes décadas. En México, en general, estamos hablando de que cada año, en general los números en México son, de repente no son tan confiables, de repente son esfuerzos de cada institución que intenta sacar su casuística. En general, si en algún momento requieren algún numerito oficial en cuanto a cáncer en México, Globocan en esta página es lo más acercado a la realidad o lo más oficial disponible. Entonces, Globocan es una rama de la OMS y la OMS nos comenta que cada año en México se están esperando que se diagnostiquen casi 150,000 casos nuevos de cáncer en todo el país. Esto es para las personas ahorita que estamos viviendo en este momento, menos de 76 años. La OMS estima que aproximadamente el 13% de nuestra población mexicana va a desarrollar cáncer en algún momento de nuestra vida. Le ponemos números escalofriantes, aquí somos más o menos unos 50. Lamentablemente de aquí de los 50, 6 nos va a tocar la bolita negra, ¿sale? O sea, para de ese tamaño estamos hablando. Entonces, cáncer de testículo. En general, cuando hablamos de cáncer de testículo, solamente representa el 1% de nuestra población. De todos los tumores que se pueden desarrollar en el varón, solamente el 1%. En México es un poquito más alto y ahorita vamos a unos numeritos más adelante, pero en general en México lo que se ve es que ronda el 2.7%, o sea, un poquito más, digo, tampoco es así lo mucho, pero es un poquito más de lo que en general se reporta en la literatura mundial. Tema relevante, es un tema relevante más, pues ¿por qué? ¿Por qué es entonces importante? ¿Por qué hablamos de cáncer de testículo? No, si es tan pequeño, pues esto es importante pues porque la edad a la que se presenta. Lamentablemente es el tumor más frecuente que se presenta en el varón joven. Y justamente en el varón joven es cuando pues, estamos en la mera flor. No sé si alguno ya es papá, pero pues, en general a esa edad ya empiezan a ser papás, son responsables de una familia, son económicamente activos, son de la parte importante de la pues, producción económica, a final de cuentas, o serán parte de la producción económica. Entonces es importante porque es una tumoración que precisamente se da en una persona que de otro modo debe estar sana y que está contemplando pues, otro tipo de actividades.
Lo más importante también es que se ha visto, es que en las últimas décadas ha venido un aumento en cuanto a esta frecuencia de cáncer. En general todos los cánceres, la OMS plantea que para México y para todo el planeta, en general va a un ritmo de crecimiento quizás entre el 5 y algunos países hasta el 10% más cada año. O sea, cada año va incrementando. O sea, eso, pues si sigue esa tendencia, pues dentro de 30 o quizás 60 años, vamos a tener un número muy relativo, muy importante en cuanto a cáncer se refiere. Pero bueno, otro punto importante es que este tipo de tumores, aun cuando se presenta en un escenario metastásico, en general cuando hablamos de cualquier otro tipo de tumor en un escenario metastásico, hablamos de que el panorama en general es muy sombrío, habrá algunas excepciones, pero en general es muy sombrío, excepto en testículo. En testículo, aun cuando tengamos un paciente con metástasis al cerebro o metástasis al hígado, es un estadio 3, hablamos de que incluso hay posibilidades de que el 80 se puedan curar. Eso es un tema importante, o sea, cualquier otro tipo de tumor, pues esos números eso no se ve. Algunas poblaciones un poco más afectadas, pues son entonces el norte de Europa y es menos frecuente en Japón o Tailandia. Y por ahí en medio, a la mitad, estamos lo que es la población hispana. No somos el grupo entonces el más con frecuencia, pero pues tampoco somos el de menor incidencia. Entonces, factores de riesgo. En cuanto hablamos de factores de riesgo, o sea, el problema con los factores de riesgo, y como lo van a ver en general para cualquier otra patología que vean en sus próximos años o que han estado viendo, los factores de riesgo en general nacen de análisis retrospectivos, análisis de estudios de cortes y una serie de estudios que eventualmente se tienen que proponer en un escenario prospectivo para poder identificar a ciencia cierta lo que es un factor de riesgo. Entonces, eso de repente está un poquito complicado porque pues, en general son pocos los pacientes con cáncer de testículo, pero en general estos son los factores que se han visto. Esta primera diapo, esto es lo que sí tienen un poquito más de relevancia. Criptorquidia, hipospadias y la hernia inguinal. Esto no significa que la hernia haya generado un tumor de testículo o que la criptorquidia produzca un tumor de testículo. No necesariamente por ahí va la idea. En general, la teoría que se tiene es que en algún momento de la vida prenatal, el feto se expuso a alguna sustancia o algo que eventualmente tuvo un trastorno sobre todo el aparato genital inferior, que genera, entre otras cosas, la criptorquidia, la hipospadia o la hernia inguinal y que además puede producir cáncer de testículo. ¿Sale? No necesariamente que sean unas causas directas, sino que sean emparentadas por un factor externo que se presentó desde antes en la época prenatal. Otro punto que es así relevante, o sea, en general el cáncer no es de que si ya cayó un rayo ya no vuelve a caer otro rayo en el mismo lugar, en general no en cáncer es lo contrario. El principal factor de riesgo para tener un cáncer es haber tenido otro, ¿sale? Porque de algún modo nos muestra que nuestro DNA es hasta cierto punto hackeable a este tipo de situaciones. Entonces, el tenerte un cáncer de testículo, 3% van a tener ahora del otro lado. Una historia familiar, pero eso solamente se presenta en 10 de cada 100 pacientes. Entonces, el hecho de que tenga uno cáncer de testículo no significa que los hijos van a tener cáncer de testículo. VIH, eso es relativamente nuevo, todavía no hay una explicación clara de por qué, pero lo que se ha estado viendo es que los pacientes con VIH, en general SIDA, pueden tener un incremento elevado comparado con los que no tienen VIH-SIDA. Y los blancos más que los asiáticos. Eso es así como que lo más reconocido. Hay otros factores de riesgo que no quedan todavía del todo claro, pero que se están, pues en los estudios que se han estado haciendo retrospectivos, se ha encontrado de manera reiterativa estas situaciones. Uno, la pubertad tardía, pero esa es más bien protectora. O sea, si sale pelo pecho hasta muy después, pues eso no es malo, al menos en el sentido en cuanto a cáncer de testículo, eso puede ser protector. Uso de marihuana, eso es relativamente nuevo, y digo porque pues a final de cuentas, aunque ya décadas, siglos quizás, usándose la marihuana, pues no se había explorado, y ahorita con esto que está de moda, lo que se ha visto es que los usuarios de marihuana, que tampoco queda claro cuánto es un punto de corte crítico, hay una mayor propensión a desarrollar cáncer de testículo. Algunos empleos, los que se dedican al ensamblaje de automotrices, también se ha visto, eso tampoco queda claro, y síndrome Klinefelter, eso saber que existe. Entonces, cáncer de testículo, tumores germinales, ¿sale? El 95% de los casos son tumores germinales y así los vamos a conocer en general. Cuando hablan cáncer de testículo, lo primero que hay que pensar es que están hablando de células germinales. Y de estas hay de dos, seminomas y no seminomas, así. Y de seminomas, pues hay otra vuelta de dos. ¿No? A los oncólogos y a los patólogos nos encanta complicarnos y tropezarnos la vida cada vez un poco más, pero así son las clasificaciones.
Es tema relevante esto saber porque cada uno de estos subtipos de células que producen las células tumorales tienen la capacidad, o uno anticipamos la capacidad de agresividad que puede tener o la posibilidad de células, de sustancias marcadores tumorales que se pueden pescar a nivel sanguíneo. Entonces, seminoma típico atípico y no seminoma, carcinoma embrionario, senos endodérmicos, coriocarcinoma y los teratomas. Hablamos un poquito de cada uno muy brevemente. En general, el seminoma pues, es el que se lleva por frecuencia, es el más frecuente. Una tercera parte de los pacientes van a terminar con seminoma y precisamente pues, la edad típica, ¿no? 25-45 años. Relevante saber que existen otros, el seminoma atípico o el espermatocítico, también se le llama. Ese es muy raro y se presenta en general en población más añosa, hasta 65 años. En general es relevante saber que este tipo de tumores, el seminoma, de las sustancias que vamos a poder medir en sangre y que van a ser de utilidad es la deshidrogenasa láctica y en algunas ocasiones la fracción beta, alias prueba de embarazo. Del no seminoma pues tenemos varios subtipos. De esto es relevante saber, por ejemplo, qué sustancias pueden elevarse. No todos los subtipos de células van a elevar la misma sustancia. Entonces, de antemano sabemos que si vemos un patrón de marcadores tumorales, podemos inferir cuál es el tipo de célula que está dando el lío o que está generando pues, el tumor. Entonces, carcinoma embrionario, básicamente lo que van a elevar es la alfa-fetoproteína y en algunas ocasiones la fracción beta. Senos endodérmicos, típicamente la alfa-fetoproteína. Coriocarcinoma, fracción beta. Esa típicamente la fracción beta es una prueba de embarazo en un varón, pues de las primeras posibilidades que hay que pensar, por supuesto un coriocarcinoma, con menor probabilidad, si esto es en general valores elevados. En general el valor aceptado es un tope de 10, si tenemos valores entre 10 y 100 podemos estar pensando en algunos de los tumores anteriores como un seminoma o pensar en un coriocarcinoma, pero en general una vez que vemos fracciones betas por arriba de 100, lo primero que hay que pensar es que estamos viendo un coriocarcinoma. De teratoma nada más saber que existen tres tipos, el maduro, inmaduro y el de diferenciación maligna. El maduro prácticamente ese no le hacemos caso, eso entra el cirujano, lo quita y hasta ahí acabó. El problema con el teratoma es que proviene entonces de células germinales que tienen todavía la capacidad de diferenciarse, que puede tener vestigios tanto del endodermo, mesodermo o del ectodermo. El problema con eso de un inmaduro es que si todavía no está desarrollado, puede desarrollarse para dos. Desarrollarse, brincar para el maduro, que eso ahí ya, fin de tratamiento, se quita y listo. Pero si gira, lo peligroso es que tenga una transformación maligna, típicamente que se vaya hacia la diferenciación de sarcoma. Y entonces tenemos un sarcoma de testículo que es típicamente agresivo, con unas metástasis muy agresivas, y el panorama con la quimioterapia no es precisamente lo más alentador. Pero bueno, entonces, pongo esta nada más para que sepan que existen, pero pues realmente son bastante raros. Propiamente no se consideran dentro del subgrupo de cáncer porque la capacidad de metástasis y de invasión no es lo típico de estas células tumorales. Más bien se consideran tumores benignos y, pues, por ejemplo, algunos pueden pasar desapercibidos o no tener mayor lío. Si empiezan a producir mucha testosterona, pues mucho pelo, muy grandote, pues ¿quién va a decir que está enfermo, no? Pero una de las opciones es que pudiera tener una tumoración, células de Leydig. Entonces, en general, este tipo de tumores, todos los tumores tienen distintos tipos de diseminación. Mama, pulmón, colon, testículo, todos se diseminan. Esa es parte de su característica que le da la denominación de cáncer. Ahí quizás conviene el recordatorio, o sea, cáncer es entonces lo define como una enfermedad crónico-degenerativa nacida de un grupo celular que tiene la capacidad de crecer más allá de sus límites anatómicos normales, extenderse hacia la periferia y típicamente extenderse más allá a otros órganos. Esa capacidad de extensión se da pues a través típicamente vía linfática o vía hematógena. De la linfática, pues saber que existen los vasos linfáticos en prácticamente todo el cuerpo, testículo no es la excepción, y el testículo termina drenando sus vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos localizados tanto a lo que es la cadena ilíaca interna y típicamente a lo que es el retroperitoneo. Si es del lado izquierdo o lado derecho, pues se va o si hacia un lado hacia la vena cava, o si es del otro lado, pues se va hacia el lado de la aorta. Típicamente la diseminación linfática se da a través típicamente del tumor seminoma.
Todos los demás también lo pueden generar, pero típicamente el seminoma se va por vía linfática. Y el hematógeno, aunque también se puede ir el seminoma, típicamente es el no seminoma el que con mayor frecuencia se va por vía hematógena. O sea, a vísceras. Su víscera por excelencia, pues el pulmón, el hígado, el cerebro, pero en algunas ocasiones sitios más rebuscados como el intestino, metástasis a duodeno, bastante raras, pero pues también se pueden dar, ¿no? Saber que existe esto, ¿no? La diseminación. Entonces, ¿cómo se presenta un tumor de testículo? En general, todos los tumores, idealmente o en un inicio, se manifiestan de manera asintomática. El problema es que, pues, lamentablemente, no tenemos un método de screening o un método de tamizaje para todos los tumores, pero todos en un inicio nacieron de un grupo celular microscópicamente, pues, prácticamente invisible, hasta que genera cierto tamaño y empieza a dar líos a nivel local. Testículo no es la excepción. En la medida que va creciendo el tumor en el testículo, pues va dando las molestias. Lo ideal sería que lo pesquemos en un punto en donde estamos en un estadio temprano, donde apenas se palpa como una masa testicular pues más grande, ¿no? Un testículo más grande. Entonces, de repente hay un testículo más grande, no es que se esté volviendo más hombre o algo, significa que está más bien enfermo y necesita atención médica y ver qué es lo que está pasando. Puede o no tener dolor. El problema con cáncer es que de repente nos quedamos con la idea de que si duele no es cáncer. Y pues no, si duele también puede ser cáncer, aunque con menor probabilidad. El problema ahí, por ejemplo, o sea, diagnósticos diferenciales, un tumor, un testículo más grandote y doloroso, ¿puede ser cáncer? Sí, sí puede ser cáncer, pero quizás vale la pena considerar otras opciones. ¿Qué opciones? Un epidídimo inflamado, una epididimitis, es decir, una enfermedad de transmisión sexual. Hay que buscar gonorrea, hay que buscar clamidia, y evidentemente pues no necesariamente es cáncer, pero una manifestación es esa, un testículo grande con o sin dolor, una sensación de pesantez en el escroto y en algunas ocasiones, y por el juego de hormonas que se empiezan a liberar, puede provocar ginecomastia. En la medida que el tumor va creciendo y se empieza a tener una metástasis a distancia, a nivel lumbar, por ejemplo, lo que se puede manifestar es con dolor lumbar. Y si de plano ya la tumoración está muy florida, pues ya es un poco más sencillo. Si empiezan a notar que alguien empieza a escupir sangre o empieza a quejarse de que falta el aire o que empieza a tener convulsiones y cefalea, pues evidentemente ya va tomando forma el sitio de metástasis que puede estar comprometido. ¿Sale? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? En general, para toda su vida profesional, lo primero que se tiene que ver y que seguramente ya han estado viendo, pues es cómo funciona de manera normal las cosas. Para que así cuando vean algo que se sale de lo normal, pues sepan que están viendo algo anormal, aunque suene muy simple, pero básicamente ese es el procedimiento que van a tener que hacer, el procedimiento mental que durante todos estos siguientes años van a seguir realizando. Ver qué es lo normal para identificar qué no es normal, y conociendo lo normal van a poder inferir o deducir qué es lo que está generando lo anormal, fisiopatología. Entonces, si tenemos un paciente con un testículo grande, en general, ¿saben cuánto mide un testículo? Anatomía, ¿no? En general, en el varón adulto, entre 4 habrán hasta un rango de hasta 8 centímetros. En general, lo más importante, sí, el tamaño, por supuesto, pero pues saber que es órgano par. Si los dos, en general, los órganos pares, en general tienen variaciones de unos cuantos milímetros uno de otro. Si uno 4 y 4.5 centímetros, digo, pues, diferencia mínima, no hay tanto lío. Pero si uno es de 4 y el otro mide 7, ahí sí, francamente, algo no está bien. ¿Sale? Entonces, cuadro clínico, ya quedamos, ¿no? Masa testicular. Tenemos la ventaja que en cuanto a tumores, en concreto cáncer de testículo, podemos hacernos uso de distintas sustancias o marcadores tumorales. O sea, hace un análisis bioquímico y tenemos la posibilidad de hacer uso de estudios radiológicos, llámese ultrasonido, tomografía, resonancia o incluso PET. No todo para todos los pacientes, pero cuando menos saber que existen esos estudios. Y final de cuentas, en general cáncer, siempre que tengamos que hablar de cáncer, tenemos que tener este último, el estudio patológico. O sea, llámese biopsia o de plano tener todo el órgano para poder analizar. En general, cuando hablamos de cáncer no son palabras sencillas y eso evidentemente es un diagnóstico abrumador tanto para el paciente, para la familia, con un pronóstico que implica, pues quizás en alguna ocasión es muerte. Entonces, siempre que sea posible, debemos tener el análisis de patología. Habrán algunas excepciones en las que podemos omitirnos ese paso, pero son contadas. Siempre, cáncer de mama, pulmón, riñón, testículo, colon, siempre que se pueda, patología. ¿Sale? Una biopsia o el órgano en conflicto. Entonces, sabemos que tenemos una masa en el testículo.
En general, ahorita viene lo que es una ruta diagnóstica, pero lo que hay que hacer es valerse entonces de análisis paraclínicos para concretar nuestra sospecha. En general, y una recomendación ahí, o sea, si ustedes tienen una sospecha clínica, se vale dar un tratamiento empírico. Si llega un varón de 25 años con un testículo doloroso, pues uno pregunta, ¿no? Oye, pues ¿qué tal está descarga uretral, no? Ah, no, pues sí tiene descarga uretral, tiene disuria, ha tenido quizás escalofríos y tiene 10,000 parejas sexuales. Ah, pues clamidia, ¿no? O gonorrea. Se vale dar un antibiótico, ¿sale? En general para todo. O sea, si tienen una sospecha de algo, se vale dar un primer manejo empírico, siempre y cuando tener la autocrítica o la capacidad de reevaluar al paciente. ¿Eso qué es? Paciente de 25 años, testículo grande, doloroso, le dan su antibiótico, ¿mejora? Pues obviamente ya no. No mejora, paciente no mejora. Pudo haber tenido sí la clamidia, por supuesto, pero el testículo sigue grande. Entonces, siempre hay que tener la sospecha, ¿no? O sea, ok, puede no ser cáncer, pero si le dan el tratamiento y no mejora, hay que tener la autocrítica para ver qué está pasando. Opciones puede ser que sea resistente, ¿no? Una clamidia refractaria a antibiótico, puede ser. Pero si no, sí hay que tener la sospecha de que pudiera ser algo distinto, ¿sale? Nos basamos entonces en estudios paraclínicos. Ya más o menos platicamos, marcadores tumorales es algo muy sencillo, un análisis sanguíneo, no es invasivo, está bastante tranquilo, el resultado es relativamente rápido y nos puede dar información en el 80-85% de los pacientes, aún sin enfermedad metastásica. Bueno, entonces, marcadores tumorales. Aún en enfermedad temprana se pueden mostrar elevados estas sustancias. Tienen una utilidad para un valor diagnóstico, un valor pronóstico y por supuesto es útil. Si el marcador damos el tratamiento y sube, pues significa que no vamos bien. Pero si damos el tratamiento y baja, pues significa que va bien. Es útil entonces para el seguimiento y valorar la respuesta. ¿Qué marcadores tenemos? Deshidrogenasa. El problema con la deshidrogenasa es que es muy inespecífica. Entonces, la deshidrogenasa, pues básicamente si nos deshidratamos, bebemos mucho alcohol, hacemos muchas pesas, nos caemos, nos golpeamos, la deshidrogenasa se va a elevar. Ese es un problema. Es poco específica, pero es muy útil en el seminoma y en no seminoma. La fracción beta, ahí sí prácticamente varón con prueba de embarazo, pues ahí sí, pues no. Excepto, podemos preguntarle, ¿falsos positivos? Sí, marihuana, hipogonadismo o alguna reacción cruzada con algunas otras hormonas, ¿sale? Entonces pudiera haber una explicación no oncológica, pero pues evidentemente alfa-fetoproteína básicamente de manera natural solamente se produce en el hígado fetal y tracto gastrointestinal fetal. De ahí en fuera no debería de estar presente. Por supuesto, las células tumorales, carcinoma embrionario, senos endodérmicos y algunas otras patologías como los tumores hepáticos. Un hepatocarcinoma también lo puede elevar. Sangre no invasivo. Otro método que podemos utilizar es el ultrasonido. Ok, toco la bola, está grande, puede ser el epidídimo, ya quedamos, esa es una opción válida. Otras opciones pueden ser incluso una hernia, un hidrocele. Hacemos un poquito de preguntas. Oye, ¿desde cuándo está la bola? No, pues tengo 3 meses, ¿no? Y cada que levanto, pues me crece. Ah, pues una hernia, ¿no? Ok, no necesariamente siempre es así de fácil, pero pues podemos hacernos uso de lo que son, nuevamente, estudios paraclínicos, ultrasonido. Muy sencillito, detecta lo que son las tumoraciones de testículo y nos permite diferenciar de manera razonable lo que es una presencia de hernias o hidroceles o patología no oncológica. ¿Cómo se va a ver por ultrasonido? En general, ahorita les paso una imagen, en general el testículo tiene que tener una apariencia homogénea. Eso pues igual no es tema, lo tienen que saber, pero si empiezan a notar zonas heterogéneas, pues hay que sospechar algunas situaciones, oncológicas o no oncológicas. Básicamente las tumoraciones se pueden ver tumoraciones homogéneas o tumores heterogéneas. Eso no se metan en líos, básicamente se pide el ultrasonido y el radiólogo nos da la imagen. Pongo esta primero. Entonces, un testículo normal se debe de ver parejito, homogéneo. Testículo contralateral, pues esto evidentemente no se ve heterogéneo. La luz igual y no ayuda mucho, pero pues evidentemente se alcanzan a ver zonas heterogéneas, algunas un poco más hipoecoicas, otras más hiperecoicas. Entonces eso evidentemente pues eso no es normal. Si le ponemos un análisis de Doppler que nos permite ver el flujo sanguíneo, pues observamos entonces una masa, lo normal del testículo es acá, y se alcanza a ver entonces una masa homogénea con un aumento en la vascularidad, seminoma. Si lo vemos heterogéneo, quizás no necesariamente seminoma, o puede haber coexistir, ese es otro punto importante. Cáncer de testículo pueden coexistir 2 células tumorales al mismo tiempo. Puede existir seminoma junto con senos endodérmicos o coriocarcinoma con seminoma, o sea, pueden haber de los dos también, ¿sale?
Ultrasonido, este es muy sencillo, entonces pues nada más buscamos y nos permite ver contralateral. Sería muy mala suerte que en los dos puede haber, si quedamos 3%, puede haber contralateral. Y ahí pues ya nos metemos en un lío porque pues el manejo es quirúrgico. Pero bueno, radiografía de tórax, aquí no me voy a meter mucho en estos, o sea, sabemos que existen los estudios, es parte de los estudios que se deben de pedir a un paciente con un tumor germinal y esto nos ayuda para evidenciar lo que son metástasis. Las siluetas normales, pues ya se las saben mejor que yo, pero evidentemente si empezamos a observar o un mediastino ensanchado o empezamos a observar masas tumorales en los campos pulmonares, pues ahí empezamos a sospechar que el paciente puede tener un estadio un poco más avanzado. La tomografía, por supuesto, es bastante útil, más ahorita en esta época, más seguramente ustedes, pero yo ya me crié con tomografía, yo soy niño TAC, niño PET, pues yo prácticamente mis estudios son así. Hace unos años pues no había tanto de esto, pero ahorita ya es pan de cada día, ¿no? La tomografía. Sepan los ganglios, en oncología sabemos o podemos inferir el tamaño, o podemos inferir más bien si es bueno o es malo por el tamaño del ganglio. Diámetro menor. Si el diámetro menor del ganglio es mayor a 15 milímetros, sabemos que es malo, cáncer. Si es menor de 10, es benigno, y si está a la mitad, es sospechoso y hay que repetir un estudio después. Una tomografía con una ventana de pulmón, una tomografía axial computarizada, ventana de pulmón, visualizamos lo que es campos pulmonares, donde observamos masas homogéneas, redondeadas, múltiples tamaños, de unos cuantos milímetros a unos cuantos centímetros, francamente tumoral, ¿no? El hígado también es otro punto que nos ayuda a buscar intencionalmente los sitios de metástasis. Esto seguramente habrán visto más de una vez una tomografía normal, donde un hígado habitualmente se tiene que ver parejito, visualizando únicamente lo que son los vasos sanguíneos con el medio de contraste. Cuando empezamos a observar estas zonas hipodensas, con algunos reforzamientos periféricos anulares, pues evidentemente estamos pensando en un sitio de metástasis. Nos ayuda la tomografía. Buscamos obviamente sitios típicos donde puede haber metástasis, diseminación linfática como a nivel de retroperitoneo. Aquí observamos entonces lo que es la aorta y la vena, y todo está aquí invitado, que no debería estar ahí. Es una masa tumoral heterogénea con reforzamiento al medio de contraste y que pues está desplazando, ¿no? los vasos sanguíneos del retroperitoneo. Diseminación linfangítica, y los anteriores diseminación hemática. Nuevamente observamos una masa en retroperitoneo que abraza la emergencia de la arteria renal del lado izquierdo, que involucra o protruye hacia lo que es la cavidad abdominal y que abraza no solamente la arteria aorta, sino lo que es la vena cava. Diseminación linfática de una tumoración de testículo. Otros estudios ya un poquito más sofisticados, sepan que existen, no se los pidemos a todos, siempre y cuando haya síntomas que lo sugieran. El cáncer de testículo, uno de los sitios a los que se puede ir es al cerebro. Uno de los estudios obviamente clave, pues la tomografía, o más claramente lo que la resonancia nos ayudan a diferenciar. Más recientemente, resonancias de hígado, más recientemente pues lo que es el PET. El PET ha venido a ser un boom en el campo de la oncología y nos permite identificar, nos la ponen bien fácil los médicos nucleares, si pinta es malo, si vemos colorcitos, pues ya vemos que es malo, ¿no? Está más sencillo. Entonces, el PET es una herramienta muy útil en algunos tumores. Cáncer de testículo es uno de ellos, al menos en el terreno del seminoma. En el no seminoma no queda todo claro su utilidad, pero al menos en el terreno de seminoma es un tema pues, importante que nos permite incluso valorar la respuesta y predecir conductas o anticipar conductas que podamos tener con el paciente. Entonces, diagnóstico, seguimos, ¿no? Básicamente siempre que tengamos un paciente con un tumor de testículo, en algún momento de su tratamiento va a terminar fuera del testículo, orquiectomía. Eso es diagnóstico y terapéutico. ¿Vale? En algunas ocasiones podemos tocarnos el corazón y hacer únicamente una biopsia, por ejemplo en una tumoración que hubiera bilateral, para no dejarlo sin testículos. Pudiera ser unas situaciones muy concretas, pero en general, siempre que sea posible, orquiectomía. Entonces, aterrizamos. ¿Cómo concretamos esto? Paciente con masa testicular, se explora, por supuesto se corrobora, se hace un interrogatorio, desde cuándo está la masa testicular, si hay o no dolor, si hay o no fiebre, si hay exudado uretral, o sea, pensar en los diferenciales. Si nada de estos se tiene, no tiene exudado, no tiene fiebre y nada más está la masa, por supuesto hay que apoyarnos con estudios paraclínicos, con análisis de sangre, que damos ultrasonido de testículo y eventualmente pues dar el manejo, la orquiectomía, estudios de imagen y eventualmente ya en un tercer nivel, pero un oncólogo, pues el manejo con o sin quimioterapia.
Básicamente el punto crítico con un médico de primer contacto es una vez que se tenga la sospecha de una tumoración de testículo, pues enviar a un segundo nivel, al servicio de urología, para hacer el manejo inicial y eventualmente, si el urólogo considera, por supuesto aquí estamos los oncólogos médicos para dar un tratamiento adicional. Sepan que existe la estadificación, todos los tumores, mama, pulmón, colon, todos tienen una clasificación, el TNM, T de tumor, N de node, o sea, del ganglio, y M de metástasis. La combinación de uno u otro nos va a dar el estadio clínico y nos va a dar la pauta de tratamiento que hay que darle. Saber que existe, mientras más grande más grande la tumoración o más estructuras en el testículo involucre, es más grande la T. Lo mismo los ganglios. Ganglios, mientras más grandes, pues la N es más grande, menos de 2 centímetros es N1, de 2 a 5 N2, más de 5 centímetros es N3, va creciendo. Mientras más grande el tamaño del tumor o del ganglio, pues es más grande la T o más grande la N. Y metástasis, pues si hay o no hay metástasis. Sepan que también los marcadores tumorales, además de diagnóstico, nos permiten catalogar a los pacientes. Igual, si el marcador tumoral está muy alto, pues es más malo. Mientras más alto, pues es más malo. Sepan que existe. ¿Sale? Realmente esto ya es más para molestar al R1 de oncología médica que para otra cosa. En cuanto a estadificación, pues prácticamente igual la combinación de la T, la combinación de la N o la combinación del marcador tumoral nos va a dar un estadio clínico y eso es relevante para el oncólogo médico para definir lo que es el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente, la cirugía siempre que se pueda, orquiectomía. En algunas ocasiones el paciente va a ser tributario a radioterapia y en algunas ocasiones el manejo va a ser también con quimioterapia. ¿De qué depende? Pues depende ahora sí como del tamaño del sapo va la pedrada. En general, los tumores más pequeños, hablando de seminoma, opciones de manejo puede ser vigilancia y en algunas ocasiones se pudiera hablar de quimioterapia. Ahorita relativamente fresco es en la medida de lo posible dejarlos en vigilancia. Tumores pequeños, con marcadores tumorales mínimos y con ausencia, por supuesto, de enfermedad a distancia. En la medida que la tumoración se va identificando a retroperitoneo, pulmones, hígado, pues el tratamiento va siendo distinto y ya no nos quedamos con vigilancia, sino que tenemos que dar quimioterapia, 3 o 4 ciclos o de plano meternos con 4 ciclos. Esto, por supuesto, dependiendo del estadio, es el tratamiento que vamos a estar dando. Sepan que existe el BEP, es el esquema más común que se ha utilizado en las últimas décadas. Se ha venido comparando con otros comparativos de otros medicamentos, pero ninguno ha superado todavía al BEP. Ese sigue siendo y será todavía por un rato el esquema internacionalmente aceptado para un tumor germinal. Sepan las siglas: B de bleomicina, E de topósido y P de platino. Básicamente la conducta, una vez que se hace la orquiectomía y se amerita la quimioterapia, se da quimioterapia y se evalúa la respuesta. Si ya se quedó sin tumor, pura vigilancia. Si persiste todavía una tumoración, puede ser tributario a un manejo quirúrgico o incluso a manejo con más quimioterapia. Lo mismo se me ocurre, esto es un seminoma, lo mismo ocurre con un no seminoma. La conducta es muy semejante. Básicamente, dependiendo si la tumoración es pequeña y no hay mayor lío en ningún otro lado, opciones puede ser la vigilancia o empezar con quimioterapia. Y en la medida que la tumoración vaya siendo más grande o que vaya viendo más ganglios enfermos o evidentemente metástasis a otro sitio, el tratamiento pues va incrementándose la complejidad hasta llegar a lo que es 4 ciclos de BEP. Por supuesto, la evaluación de la respuesta, y dependiendo de la respuesta podemos quedarnos desde únicamente pura vigilancia, cirugía o meter más quimioterapia. Relevante. Autoexploración, esto es un tema relativamente frecuente, nuevo. En los últimos meses han estado saliendo campañas a distintas partes del planeta, aquí en México no es la excepción, y parte de lo que se busca es tratar de meter un poquito el énfasis o la curiosidad pues, de estarse revisando. Las mujeres, por supuesto, la exploración, mama, papá Nicolaos, pero en el varón joven pues es útil lo que es la palpación, tal cual, o sea, no hay más. Se llama Bolas de Juego la campaña y básicamente lo que se trata es de la exploración. Si en algún momento se identifica algo distinto, pues aunque dé pena y demás, pero pues a final de cuentas lo que estamos buscando es tratar de salvar la vida. ¿Sale? Vale, pues. Gracias.